un, lo que corresponde al manual, es decir, un pequeño documento donde se indica qué es lo que se va a solicitar para la práctica y una pequeña tabla con las fechas de entrega de las prácticas. Entonces, en este momento estoy enviándolo. Lo van a poder revisar a partir de ya. Para la realización de la práctica, vamos a pedir que utilicen una herramienta en MATLAB que se llama FDA Tool. Vamos a ponerles un video en Virtual Horizon donde donde viene un pequeño tutorial para que utilicen esta herramienta y en el diseño de filtros FIR. Lo que corresponde propiamente a, eh, al tema del curso, eso lo vamos a ver aquí y vamos a dejar alguna tarea. Es relativamente sencillo. Una vez dominando un poco las ecuaciones, entonces van a ver cómo esto no tiene por qué dificultar. Entonces, eh, ya estamos al corriente con respecto a la evaluación de sus tareas. En general han salido bastante bien. Entonces, nada más nos quedaría eso. Antes de continuar, quisiera yo que me rectificaran quiénes van a ser sus equipos. Solamente un equipo de ustedes me envió correo. Entonces, yo asumiría que los otros dos compañeros, que son Petlachi y Zurita Mercado, van a trabajar juntos. Sí, profe, se me ¿Sí? pasó una disculpa. Sí, no hay problema. Entonces, Contreras del Rosario y Cepolteca López son el equipo uno y Petlachi Tochimani y Zurita Mercado son el equipo 2. ¿De acuerdo? Compañera Yasmín, usted tiene equipo en la otra sección, entonces va a trabajar con ellos. Vamos adelantados ahora en esta sección, entonces la práctica se las vamos a dejar el día de mañana, compañera Yasmín, para que esté usted pendiente, por favor. Muy bien. Entonces, ya habiendo hecho esta aclaración, entonces ya están los dos equipos y para que empiecen a trabajar, vamos a dar una semana para que saquen esta primera entrega. En las prácticas vamos a trabajar con la siguiente dinámica. Se manda el calendario de fechas, entonces se establece una fecha que vamos a llamar ordinaria y una fecha que vamos a denominar extraordinaria. Si ustedes entregan el día de la fecha ordinaria o antes, van a aspirar a un 10 de calificación en la práctica, solamente en esa situación. Eh, para incentivar a que ustedes terminen las prácticas, vamos a establecer una cosa que se llama entrega extraordinaria, es decir, en la sesión siguiente a la entrega ordinaria, vamos a poder revisar su práctica con la condición de que va a tener una disminución en la calificación que van a obtener. Van a obtener de acuerdo a lo que habíamos comentado, eh, van a obtener con entrega extraordinaria una calificación de 8. Entonces, así es como vamos a evaluar esa parte. Es evidente que eh, se les va a solicitar que si no tienen completa la práctica, incluso sin haberla logrado hacer en la entrega extraordinaria, entreguen la parte proporcional que tengan y entonces para tener al menos una cierta evaluación. Los reportes se van a entregar de acuerdo al calendario entre 3 y 5 días después de que se evalúe la práctica. Ahí también en las tablas se va a establecer cuál va a ser la fecha ordinaria, la entrega ordinaria del reporte y la entrega extraordinaria. Eh, Dependiendo obviamente de la fecha en la que entreguen la práctica, a esa fecha van a poder entregar también su reporte. En el reporte sí van a poder sacar 10 aunque la práctica no haya sido concluida. Simplemente que el reporte esté bien hecho y se documente cuáles fueron las dificultades al realizar la práctica y los avances que lograron obtener. Entonces, bajo esa condición, van a tener 10 en el reporte, aunque obtengan calificación no aprobatoria en la práctica. Si no entregan la práctica, aunque sea solamente avances, no van a tener derecho a la revisión de su reporte. Entonces, si se van en cero en la práctica, también se van a ir con cero en el reporte. Entonces, para que haya eh,
se vea ese pequeño esfuerzo que ustedes estén haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, así es como vamos a trabajar con las prácticas. Entonces, cada vez que empecemos una práctica, les vamos a mandar a su correo un pequeño manual donde diga qué es lo que van a hacer, cómo lo vamos a pedir, y vamos a hacer la revisión correspondiente en sesión virtual eh, de su trabajo. Les digo, normalmente va a ser una semana lo que vamos a dejar para que ustedes puedan ponerse de acuerdo, hacer lo que tienen que hacer y esto salga de forma satisfactoria. ¿Hasta aquí hay alguna duda de esto que estamos comentando ahorita? No, profe. ¿No? ¿Dónde dijo que Muy estaba bien. ese documento, profe? Lo acabamos de mandar a su correo. Ya debe de estar ahorita en su correo. Ok, gracias. Sí, siempre lo de las prácticas no lo vamos a trabajar en plataforma, lo vamos a trabajar a través de correo electrónico. Entonces, cuando sea el día de la entrega, vamos a conectarnos aquí, me van a mandar por correo sus códigos. Como son archivos con extensiones raras, entonces por esa razón no siempre se puede trabajar en las plataformas porque normalmente trabajan con documentos de extensiones conocidas. Entonces puede resultar un problema cuando si mandan un archivo .m, un archivo .ssh, que son los esquemáticos de TopSpice, por ejemplo. Entonces, todo eso lo vamos a trabajar a través de correo electrónico para que no haya problemas con las entregas, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a centrar propiamente en el contenido del día de hoy. Vamos a dar una introducción a los filtros de respuesta finita al impulso, filtros FIR. Ya pueden ver la presentación, perdón. Sí, profe. Muy bien, entonces comenzamos. Entonces, filtros FIR son aquellos que tienen respuesta finita al impulso. ¿Cómo se logra esta respuesta? Simplemente con que el filtro únicamente retroalimente muestras anteriores de la entrada, tal y como se muestra en esta ecuación, donde YDN, que es la salida, depende únicamente del valor actual de la entrada multiplicada por un factor, y N mayúscula muestras anteriores de la entrada, simplemente la pura entrada. Si se fijan, son puros X atrasado n veces, 1, 2, 3, 4 y así hasta n mayúscula muestras. De otra forma, en realidad, un filtro FIR, pues simplemente es una convolución, tal y como lo hicimos con las ventanitas, donde tomamos una ventana fija, la desplazamos y cada vez que hacemos operaciones sale un resultado. Entonces, técnicamente estamos haciendo una convolución. Los filtros FIR se representan a través del diagrama de bloque, se pueden ver a su derecha. Entonces tenemos la salida y de n depende de la entrada actual, x de n multiplicada por b0, está sumado con la entrada trazada a una muestra a través de este bloque z a la menos 1, multiplicada por un factor b1. La entrada trazada dos veces multiplicada por un factor b2, y así nos vamos hasta n mayúscula muestras anteriores de la entrada. Entonces, si nos fijamos en la respuesta al impulso esta h de n y le calculamos su transformada z, entonces h de z se obtiene a través de esta ecuación, donde h de z es la suma de n igual a 0 hasta n mayúscula de h de n z a la menos n. A esta función h de z la vamos a llamar como función de transferencia, recuérdenlo. Entonces, la salida de un filtro FIR entonces está determinada por el vector x de n, que es la entrada, en convolución con la respuesta al impulso del filtro. Ahora bien, evaluando z igual a e a la j omega, recuerden la relación entre la transformada z, bueno, haciendo un caso particular de la transformada z, donde z es igual a e a la j omega, es decir, sacamos una función que se llama transformada de Fourier en tiempo discreto. Este tema nos va a concernir más en la unidad 5,
Sin embargo, hacemos esa mención. El caso, si tomamos la transformada z de algo y le evaluamos para z igual a exponencial de la j omega, estamos sacando su transformada de Fourier en tiempo discreto. Es una función continua, igual que la transformada z. Entonces, técnicamente, con este h de omega estamos sacando la respuesta en frecuencia de nuestro filtro, que queda de esta forma. Hay que hacer algunas cosas, vamos a hacer algunas distinciones respecto a los filtros FIR. Si se dan cuenta, la clara diferencia entre los filtros FIR y los filtros IR, que va a ser el tema de la unidad 4, es que los filtros FIR solamente retroalimentan la entrada. En el caso de los filtros IR, retroalimentan la entrada y valores anteriores de la salida. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí cabría la pregunta. ¿Un filtro FIR es un sistema dinámico o un sistema recursivo? ¿Quién nos responde? No estoy seguro, pero sería dinámico, porque recursivo se me asemeja la palabra con retroalimentación, y en este caso Sí, es un sistema finito. sí, muy bien. Es un sistema dinámico porque solamente retroalimenta muestras anteriores de la entrada. Cuando retroalimenta muestras anteriores de la entrada y muestras anteriores de la salida, al retroalimentar la salida es donde ya obtenemos ese carácter de recursividad. Y entonces los filtros IR son sistemas recursivos, mientras que los filtros FIR son sistemas dinámicos. Muy bien. Entonces, centrándonos en la respuesta en frecuencia, vamos eh, a poder escribir a través de las propiedades de los números complejos, esto como a través de su magnitud y de su fase, donde esta fase teta de omega es una fase lineal determinada por beta menos alfa omega, para omega de 0 a pi, donde beta y alfa son una constante. Entonces, esta es otra de las características importantes. Si la fase es una función lineal, entonces la derivada de la fase con respecto a la fase, o sea, d teta de omega respecto a d omega, es una función constante, es de valor alfa. A ese valor alfa lo vamos a llamar retraso de grupo. Y una de las características principales de los filtros FIR es que al tener este retraso de grupo, tenemos una menor distorsión de la fase. Situación que para algunos sistemas esto es bastante importante. Al tener un retraso de grupo constante, vamos a obtener menos distorsión de la señal con respecto a la propia fase, cosa que no ocurre con los filtros IR, porque los filtros IR, vamos a estudiar posteriormente, son derivados de los filtros analógicos, y entonces el carácter de recursividad es el que provoca que tengan fases no lineales, a diferencia de los filtros FIR, cuya fase es predominantemente una función lineal. Entonces, bajo ciertas circunstancias, un filtro FIR va a tener la ventaja de tener esta fase lineal y va a tener menos distorsiones de la señal con respecto a la entrada que se le da. Entonces, un retraso de grupo constante tiene como consecuencia que en función de la fase, el tiempo que se va a tardar en procesar una señal de cierta frecuencia con respecto a otra va a ser el mismo. Entonces, bajo esas situaciones, tener fase lineal y por consiguiente un retraso de grupo constante puede ser ventajoso para ciertas aplicaciones. Por esa razón es donde puede ser mejor utilizado un filtro FIR que uno IR. Cosas como audio es donde suele haber estas situaciones. Entonces, esa sería una de las ventajas de utilizar filtros FIR. Ahora bien, los filtros FIR tienen una respuesta delimitada, por obvias razones de que no tenemos bloques de recursividad. Entonces, h de z queda contenida a través de una función h de dn z a la menos n, donde h de dn la vamos a vamos a utilizarlo como una ventana. Entonces, tal y como hicimos con la convolución,
ponemos una ventana, se desplaza el vector de muestras a través de la ventana y llega un momento en el que se dejan de intercalar y ya no interactúa un vector finito con respecto a la ventana. Entonces, bajo esta analogía, es como se diseñan los filtros FIR a través del llamado método de ventanas. Tenemos que calcular los coeficientes de esa ventana y a partir de ahí, bajo ciertas funciones matemáticas, y a partir de ahí es como se puede utilizar para filtrarlo. Entonces, lo que hacemos aquí es determinar una ventana base, que es una ventana rectangular. Esta ventana rectangular ahorita es en el dominio del tiempo. Si se dan cuenta, esta función WRDN es una función constante que va de menos n medios a n medios. Entonces tiene un ancho n, que es el orden de n mayúscula, que es el orden del filtro. Entonces, bajo ese lapso del largo de la ventana, va a valer 1 y va a valer 0 en este PSOV se refiere para cualquier otro valor. Entonces, eh, esta ventana rectangular va a ser la base para diseñar otro tipo de filtros. Entonces, dependiendo de las características que querramos alcanzar con el filtro, vamos a enmascarar otras funciones matemáticas a través de la ventana rectangular y es como vamos a calcular los coeficientes de los filtros. Entonces, no es una ventana cualquiera, sino que es una ventana pensada de forma matemática, es decir, utilizamos funciones para poder determinar cuáles son los valores que deben estar dentro de esa ventana y así esto pueda funcionar como un filtro. Eh, el utilizar ventanas rectangulares tiene una pequeña desventaja y esto es, bueno, una característica que puede ser una ventaja, pero también puede ser una desventaja. El hecho de utilizar ventanas derivadas de la ventana rectangular significa que calculando su transformada de Fourier, entonces tiene una respuesta espectral de tipo sinc o de tipo sampling, porque tenemos en realidad un pulso. Y si delimitamos eh, a través de una ventana rectangular otras funciones, va a preservar esa característica de función sinc. Entonces, básicamente, los filtros FIR no tienen una respuesta ni siquiera cercana a la ideal. Van a tener una respuesta tipo sinc, donde en función de la relación matemática con la que enmascaremos esa ventana rectangular, es como vamos a obtener una cierta respuesta en frecuencia, es decir, una caída más abrupta, unos lóbulos laterales más pequeños, en fin. Entonces, dependiendo de qué función matemática seleccionemos, es decir, la ventana que se elija para enmascarar la ventana rectangular, son las características máximas que vamos a poder alcanzar con ese filtro, ¿de acuerdo? Ahora bien, como habíamos mencionado, tenemos una ventana rectangular y obteniendo su transformada de Fourier de esta ventana, obtenemos una función sinc. Notar que esta WRDN es en el dominio de tiempo y esta WR de omega, de hecho es mayúscula, está en el dominio de la frecuencia. ¿Dudas hasta aquí de esto que hemos comentado? Creo que no, profe. Todo No, bien. ¿No? Sí, vamos a tratar de ir eh, al paso, porque sí son cosas, vamos a utilizar bastantes funciones matemáticas el día de hoy. Entonces, si hay alguna duda en el momento en que la haya, me comentan y lo revisamos. Entonces, técnicamente agarramos una ventana rectangular y hallando su par en el dominio de la frecuencia, tenemos una ventana de tipo sinc, donde seno de omega sobre omega. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de ventanas. Existe otra ventana que se llama ventana triangular o ventana Bartlett. La ventana triangular tiene este tipo de respuesta en el dominio del tiempo. Si se dan cuenta, esto delimitado por valor absoluto, pues es un triangulito. Entonces, eh, es un triángulo isósceles que va de menos n medios a n medios. Entonces, este sería su relación
en el dominio del tiempo, y sacando su transformada de Fourier, vamos a obtener una función de tipo sinc elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que resulta de esta ventana? Tiene un comportamiento espectral como de tipo sinc, pero el lóbulo principal lo va a tener exageradamente grande, mientras que los lóbulos laterales van a ser todavía más pequeños. Entonces, esas son las consecuencias, por ejemplo, de utilizar una ventana triangular. Ahora vamos a revisar una ventana que es base para otro tipo de ventanas. A esta ventana la vamos a llamar ventana sinusoidal o ventana cosenoidal. Va a tener como función esta ecuación matemática que tenemos aquí, donde es alfa más 1 menos alfa coseno de 2pi n sobre n. Entonces, se llama cosenoidal porque dentro de la función tiene una forma de onda tipo cosenoidal. Entonces, en vez de ser, a diferencia de esta, como un triángulo, esta va a ser un medio ciclo de una señal sinusoidal o de una señal cosenoidal. Entonces, lo que va a suceder, de hecho, se dan cuenta, está centrado en 0 y va de menos n medios a n medios. Entonces, lo que va a suceder es que dependiendo del factor alfa que seleccionemos, vamos a obtener dos tipos de ventana diferentes. Esta ecuación que está acá, la WA de omega, es su expresión de la transformada de Fourier de esta ventana. Entonces, vamos a centrarnos en algunos casos particulares de alfa, y dependiendo del valor de alfa que se seleccione, es entonces el tipo de ventana que vamos a obtener. Una de ellas es la ventana Hanning con doble N. La ventana Hanning vamos a seleccionar el valor de alfa como 0.5. Entonces, este alfa queda 0.5 y el valor 1 menos alfa que estaba contenido en el siguiente factor queda también como 0.5. Entonces, queda así la ventana Hanning. Y, como hemos dicho, alfa igual a 0.5. Y su expresión en el dominio de la frecuencia es esta que se muestra a continuación. De hecho, si se dan cuenta, son puras señales 5. Al tener un factor adicional, este n-1, es el que seno de omega sobre 2 es una constante, entonces es omega, y el seno de n+1 que se saca dentro de la función es el que hace que tenga un comportamiento similar a una función 5. Algo parecido sucede con los factores que están en este costado. Entonces, esa es la consecuencia de seleccionar el valor de alfa igual a 0.5. Obtenemos la ventana Hanning con doble N. Ahora bien, seleccionando el valor de alfa igual a 0.54, vamos a obtener la ventana Hamming con doble M. Su relación en el dominio del tiempo de esta ventana queda de esta forma. 0.54 más el 1 menos alfa queda como 0.46 y el resto es exactamente igual que con la ventana Hanning. Ahora bien, en el dominio de la frecuencia, lo único que se modifican son los factores que están por fuera. De ahí en fuera lo demás es igual, son puras, una suma de funciones sinc. Ahora bien, la última ventana que vamos a ver aquí no son las únicas que vamos a que existen para diseñar filtros FIR, pero la última que vamos a ver por ahora es la ventana Blackman. La ventana Blackman tiene la ecuación que se muestra a continuación. Entonces, haciendo operaciones en el dominio de la frecuencia, esta es la función que la describe.
Nuevamente son puras funciones de tipo sinc de seno de omega sobre omega. Muy bien. ¿Gustan anotar algo de lo que estamos viendo aquí? ¿O está bien así como lo estamos mostrando? Está bien así, profe. Está bien, Sí. profe. Muy bien. Entonces, aquí mostramos una pequeña tabla donde, donde está una comparativa de las diferentes ventanas que hemos visto hasta ahorita. Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman. Entonces, como notarán en esta tabla, la diferencia entre uno y otro es la atenuación que vamos a obtener, por ejemplo, en las bandas de rechazo, donde la ventana Blackman es la que obtiene mejores características. Entonces, eso significa que con un filtro del mismo orden vamos a obtener una atenuación mayor si seleccionamos una ventana Blackman que una Hanning, o una Blackman que una Hamming. Entonces, cosas como esa podemos inferir de la tabla. Eh, este es el rizado que vamos a obtener en banda de paso, donde la ventana rectangular es la que obtiene mayor rizado en banda de paso. Ahora bien, esta columna que está aquí es muy importante. Con ella vamos a poder calcular cuál es el orden mínimo de un filtro, es decir, eh, teniendo un valor de delta F, es decir, el intervalo de frecuencia normalizado. Por ejemplo, si tuviéramos un pasabajas de 1 kHz y estamos mostrando a 44.000, entonces el delta F es 1 sobre 44.000. Entonces ese valor significa el intervalo de la banda de paso. Debe estar en frecuencia normalizada, entonces tenemos que dividir la frecuencia del ancho de banda entre la frecuencia de muestreo. Haciendo ese cálculo del delta F, lo vamos a igualar con este valor que está acá, y a partir de ese resultado, o sea, el 1 sobre 40 sobre 44, lo vamos a igualar, o el 1000 entre, por ejemplo, habíamos hecho un filtro de 1 kHz, entonces sería 1000 entre 44.000, igual a, por ejemplo, si obtenemos queremos utilizar una ventana rectangular, igual a 0.9 sobre n. Y entonces, a partir de ahí, vamos a despejar el valor de n mayúscula, y ese es el orden mínimo del filtro que vamos a utilizar para que corte a esa frecuencia. Si quisiéramos utilizar otro tipo de ventana, simplemente cambiamos el delta F que obtengamos, lo vamos a igualar con el valor que está acá, y a partir de ahí ya es como calculamos el orden del filtro. Y una vez que está, ahora sí ya nos centramos en los coeficientes. Entonces, mostramos esta pequeña tabla porque nos va a ayudar para hacer el cálculo de los filtros. Y ahora nos vamos a centrar en el diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer para diseñar un filtro FIR? Bueno, hacerlo a pie. Vamos a determinar primero el orden mínimo del filtro a través eh, de la ecuación que mostramos ahorita. O en su defecto vamos a poner un orden fijo y eso vamos a utilizar. Una vez que obtengamos ese orden del filtro, vamos a hallar una ventana cuadrada o rectangular con tales características. Vamos a retomar este valor que hemos mostrado al inicio, eh, y vamos a calcular el valor de estos coeficientes de la ventana cuadrada a través de esta ecuación. Seno de 2pi fc, o sea, la frecuencia de corte del filtro, sobre fs por n dividido por npi. Entonces, una vez hallando el orden del filtro, vamos a ir para n igual de 0 hasta n mayúscula, calculando estos valores. O podemos calcularlo de menos n medios a n medios. O sea, de menos n medios, n mayúscula. N mayúscula, desde menos n mayúscula sobre 2 hasta n mayúscula sobre 2. Vamos a hallar los coeficientes de una ventana cuadrada. Después vamos a hallarlos, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero
utilizando una ventana de nuestra elección. Entonces, esta ventana, dependiendo de cuál seleccionemos, vamos a obtener ciertos coeficientes. Y finalmente, los vamos a multiplicar para hallar ahora sí los coeficientes del filtro. Entonces, tomamos esta relación y técnicamente la enmascaramos con la ventana cuadrada. Entonces, lo que hacemos es, esta ventana es sinusoidal en el dominio del tiempo o tipo sinc. Si es de tipo sinc en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, entonces es una ventana cuadrada. Y entonces estamos enmascarando la ventana de nuestra elección con una ventana cuadrada y entonces la estamos delimitando en el dominio de la frecuencia. Lo que en resumidas cuentas es un filtro. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Tomar una ventana de tipo Hamming, Bartlett, Hanning, Blackman, etcétera, y la estamos enmascarando con una ventana cuadrada en el dominio de la frecuencia, lo cual va a contener su respuesta en frecuencia y entonces técnicamente va a filtrar. Solamente es hasta el momento en el que enmascaramos estas funciones con una función sinc que estamos realizando en realidad filtros. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de este procedimiento. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que no, profe. No. ¿No? Muy bien, permítanme un minutito, ahorita regresamos. Seguir. Listo, ya regresamos. Estábamos entonces en la parte en la que eh, íbamos a mostrarles unos ejemplos. ¿Sí ven la presentación, perdón? Sí, profe. A ver. Entonces, dijimos orden mínimo, hallar una ventana rectangular en el dominio de la frecuencia, hallar los coeficientes de la ventana con la que queremos hacer el filtro y multiplicamos. Vamos a hacer un filtro FIR. BPF significa paso de banda o bandpass. Orden 10, ventana Hamming con doble M. Vamos a considerar frecuencias de corte en 4400 y 8800. Entonces es un filtro pasabandas que de 0 a 4400 rechaza. De 4400 a 8800 pasa y después de 8800 vuelve a rechazar. Entonces, perdón.
primero vamos a hallar la ventana rectangular en el dominio de la frecuencia. Eh, las ventanas en realidad estarían sumadas, donde vamos a seleccionar un signo positivo para la banda donde queramos que pase y un signo negativo donde queramos que rechace. Entonces, por esa razón es que escogemos, empezamos con un filtro pasabandas para que esto quedara más o menos claro. Entonces, queremos que, eh, acuérdense que los filtros pasabandas son la suma de un filtro de las respuestas de un filtro pasa altas y después le sacamos un filtro pasa bajas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto en ese orden? Pues a través de colocar un filtro para cuando hacemos filtros pasa altas, esto es negativo, y cuando hacemos filtros pasa bajas, esto es positivo. Entonces, primero hacemos el pasa altas y luego el pasa bajas. Evaluamos la relación seno de 2pi, la frecuencia de paso entre la frecuencia de muestreo por n dividido por npi. Lo mismo hacemos con la parte del filtro que va a ser pasabajas. Seno de 2pi, frecuencia de paso dividido por frecuencia de muestreo por n dividido por npi. Entonces, haciendo las cuentas adecuadas de esto, reduciéndolo, menos seno de 0.2 pi n dividido entre npi, más seno de 0.4 pi n dividido por npi. Entonces, esto nos va a ayudar a calcular los coeficientes de la ventana rectangular en el dominio de la frecuencia. Como dijimos al principio, este orden 10 lo seleccionamos al azar. Podemos, dependiendo de las frecuencias, podemos obviar este orden y bueno, podemos calcular este orden a través del delta de frecuencia, pero en este caso lo dejamos fijo. Entonces, vamos a calcular HR de 0 a 5. Y aprovechando una característica muy importante de los coeficientes, que es la simetría, vamos a poder obtener los valores de menos 1 a 5, que en realidad van a ser estos mismos de aquí. Les voy a pedir, si tienen una calculadora, que por favor la saquen y puedan comprobar estos valores que están aquí. Igual me comentan si son los valores que que se calcularon. Para darle un poco de velocidad a esto, no vamos a comprobar todos. Comprueben del HR de 0, 1 y 2. Y los demás vamos a asumir que son correctos. Si quieren, pueden anotarlo y más adelante hacen la comprobación. Aquí en el primero, si se dan cuenta, está dividido por 0. Pero utilizando la aproximación de que seno de x entre x, cuando n tiende a 0 es 1, entonces lo que se rescata es el valor que está aquí adentro. Entonces, no comprueben el 0, comprueben el 1 y el 2, por favor. Entonces, El 1 obviamente sí esto me debe sé. estar en realidad. ¿Perdón? El de 1 sí me da eso. Ajá. Perdón, Sí. no había hecho la aclaración. Entonces, para el 0 simplemente se toma el valor del argumento. Porque es obvio que acá hay una división entre 0. Muy bien. Entonces, ya le salió
y el 2 ya lo están comprobando, ¿verdad? Tómense su debido tiempo. Esto es medio laborioso, entonces, de hecho, en la práctica no se va a pedir que lo hagan esto a mano, sino que vamos a utilizar una herramienta donde se sintetiza todas estas operaciones. De cualquier manera, eh, es importante que sepan de dónde provienen, entonces por eso es que las revisamos. En el 2 sí me dio, profe. Muy bien. Entonces, tomen nota de los demás valores y posteriormente los pueden realizar. Ahora bien, ya hicimos el paso en el que sacamos la ventana rectangular en el dominio de la frecuencia. Ahora vamos a tomar el valor de la ventana Hamming, que es lo rescatamos, es este que está aquí. Y entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá. Entonces, la ventana Hamming de 0, metemos n igual a 0 y calculamos. Este es coseno de 0 es 1, entonces 0.5 más 0.5 por 1 es 0.5 más 0.5, entonces es 1. Igual les voy a pedir que comprueben el 1 y el 2 y me indican cuando ya lo hayan terminado. De hecho, aquí hay un pequeño error. El 3 está en el omega hn de 3, este es 0.5 y este es 0.5. Aquí me equivoqué. El 1 sí, sí está bien, profe. Muy bien. Vamos a esperarlos a que realicen el 2. El 2 igual, profe. Ajá. Muy bien. Entonces, si son correctos, vamos a asumir que los demás están bien realizados. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para obtener el orden 10? Ya calculamos de 0 a 5, pero vamos a aprovechar la simetría de las secuencias que se utilizan para los filtros FIR y con eso vamos a poder calcular el valor HR de 1 va a ser HR de menos 1, el HR de 2 va a ser HR de menos 2, el HR de 3 va a ser HR de menos 3 y así sucesivamente. Lo mismo va a suceder con los valores de la ventana Hamming, donde estos valores también son simétricos. Entonces, vamos a obtener esta simetría. Si es HR de n igual a HR de menos n, hablamos de simetría par, ¿verdad? Como sucede con las funciones coseno. De hecho, precisamente por eso utilizamos ventanas cosenoidales para preservar esta simetría. Entonces, HR de n, si se dan cuenta, los valores de 0 a 5, 0,2, 11,57, menos 0.05, son estos que están acá, 2, 11,57, 0,05. Entonces tomamos este HR de 0 a 5 y los pusimos acá. Acuérdense que con la flecha indicamos el origen. Y entonces, aprovechando la simetría de la secuencia, los valores negativos van a ser los mismos. Entonces, 11,57 está acá y acá, este y este son iguales, este y este son iguales, este con este y 0 con 0. Y ahora, con el valor de la ventana Hamming, con los valores de la ventana Hamming, vamos a hacer lo mismo. Estos son los valores que calculamos en la ventana Hamming, el de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y los vamos a replicar hacia atrás también.
este con este, este con este, este con este, este con este y los ceros de la orilla. Y entonces dijimos que como último paso, teniendo las secuencias alineadas, vamos a hacer una multiplicación componente a componente de la secuencia de la ventana rectangular y de la ventana de nuestra elección, la ventana Hamming. Entonces, haciendo los productos, 1 por 0.2, 0.2. Este por este nos da este que está aquí. Este por este nos da este. Y haciéndolo para todas las secuencias, bueno, para todos los valores, obviamente si realizan de aquí a acá, como los valores son simétricos tanto en esta secuencia como en esta otra, los valores también van a ser simétricos en la secuencia del filtro. Y esto técnicamente sería los coeficientes del filtro FIR. Donde lo que vamos a hacer es, una vez calculándolo esto, lo vamos a desplazar. El que está hasta la orilla, vamos a hacerlo forzando a que utilizamos la secuencia SIM para aprovechar la simetría, pero estos filtros los tenemos que forzar a que sean sistemas causales. Entonces, el primer valor de la secuencia es el que va a multiplicar a la entrada actual. Este va a multiplicar a la entrada trazada una vez. Este va a multiplicar la entrada trazada 2 veces. Este a la trazada 3 veces y así. Y entonces tenemos un filtro que multiplica la entrada actual y a 10 valores, 10 valores pasados de la entrada. Entonces es un filtro de orden 10. Perdón. Filtro de orden 10. Entonces, si ya calculamos estos valores, ya con eso quedó diseñado nuestro filtro FIR, con las características que habíamos comentado. ¿Hay alguna duda hasta ahorita de esto que acabamos de hacer? No, profe, ninguna. ¿No? Muy bien. Entonces, si ya hicimos uno, vamos a pasar a hacer otro ejemplo. ¿Qué hora es? 3:53. Bueno, este es el segundo ejemplo que vamos a hacer hoy. Filtro pasabajas de orden 10, ventana Hamming. Considere frecuencia de corte, frecuencia de muestreo. Primer paso, obtenemos la ventana rectangular en el dominio de la frecuencia. Entonces, en el dominio de tiempo es una función de tipo sinc. Entonces, nuevamente, aquí nada más nos quedamos con con un solo factor, porque hacemos un filtro pasabajas. Entonces, simplemente es de paso hacia rechazo y ya. Entonces, al no tener dos factores, esto queda con uno. Bueno, al no ser un filtro pasabandas, entonces nada más nos quedamos con una sola, con un solo rectángulo. Entonces, eh, vamos a utilizar esta ecuación y vamos a hacer la evaluación. Y lo mismo que habíamos comentado, este factor para 0 se sostiene y los demás los vamos a calcular. Igual les voy a pedir que comprueben el 1 y el 2 para que esto veamos que si esto es correcto. Por favor. El de uno sí me sale igual, bueno, aproximado, Ajá, profe. sí, muy bien. Ahora trabajen en el 2, por favor.
Sí me sale. Sí, igual. Muy bien, gracias. Sí, muy bien. Entonces, vamos a pensar que los demás están hechos de forma adecuada. Igual lo pueden comprobar más adelante. Eh, y entonces, vamos a pasar la ventana que estamos. Ahora que ya calculamos los coeficientes de la ventana rectangular, vamos a pasar la ventana de la elección a la ventana Hamming. Entonces, aquí nuevamente hallamos los valores de 0 a 5. Dijimos que orden 10, entonces los coeficientes de menos 5 a menos 1 son los mismos que van a salir acá. Entonces, igual, comprueben el 1 y el 2. El primero es el más sencillo de comprobar. Este es 0, entonces coseno de 0 es 1, entonces 0.46 por 1, 0.46. 0.54 más 0.46 es 1. Aquí también no es tan complicado, de hecho es más, hicimos más explícita la operación. Entonces simplemente con que este ya haya salido bien, lo demás ya es correcto. El de 1 sí me sale, profe. Muy bien. Bueno, tengo duda con el anterior. No son valores exactos, ¿verdad? No, son aproximados. Sí, son aproximados. Ah, Lo preferible es mantener lo más que se pueda de números decimales, ok. pero, ajá, pero simple y sencillamente trabajando con la mayor exactitud posible es como podemos obtenerlos. Ok. De hecho, ahí radica el potencial de utilizar números de punto flotante, que son los que nos ofrecen en la cuestión de representación de sistemas digitales, es el de los que nos ofrecen mejores características en cuanto a precisión. Entonces, por esa razón es que nos centramos un poco en en aprender a utilizar los números de punto flotante para que cuando se implementan estas cosas ya tengamos una herramienta para poder realizarlas. Pero en lo que nos concierne, trabajamos con aproximaciones. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien más está calculando el 2? Perdón. A mí sí me sale, profe. Ah, muy bien. Entonces, eh, eh, tomando los demás que ya son correctos, hacemos otra vez, replicamos los vectores. Y para el caso de la ventana rectangular, 02, 1867, 1512. De hecho, son estos que están acá. 02, 1867, 1512. Entonces, hacemos lo mismo. Eh, Calculamos el valor de 0 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y los coeficientes de menos 5 a menos 1 son los mismos. Entonces, eh, los replicamos sí, utilizando la simetría. De hecho, aquí hay un error, ¿verdad? Porque este de acá y este no son iguales. Lo vamos a corregir. El bueno es el de 0.04. Entonces, este es el que tendría un 0 de más. Entonces, a ver, vamos a corregirlo.
Entonces, ahora sí ya, este y este son iguales. Y este de acá con este también. Esto es para la ventana rectangular en el dominio de la frecuencia. Ahora bien, la ventana Hamming la calculamos igual a través de los factores que van de 0 a 5 y los de menos 5 a menos 1 son los mismos que están utilizando la simetría. Finalmente, lo que vamos a hacer es, teniendo las secuencias, multiplicarlas una tras otra. Esta con este con este con este con este, y así obtenemos los coeficientes. Calculado los coeficientes de la primera mitad de la secuencia, la otra mitad lo vamos a calcular con utilizando la simetría, y ya están los coeficientes. Simple y sencillamente forzamos este sistema que sea causal, y entonces este coeficiente va a multiplicar a la entrada actual, este a la entrada retrasada una muestra, este a la entrada retrasada 2 muestras, a la retrasada 3 muestras, 4 muestras, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 muestras. Y entonces tenemos un filtro de orden 10. ¿De acuerdo? ¿Dudas de este ejemplo que hicimos ahorita? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, creo que tenemos uno más. Dice, realiza un filtro pasaltas de orden 10, ventana rectangular. Entonces, aquí vamos a seleccionar la ventana rectangular. Entonces, aquí, de hecho, hacemos el valor del coeficiente que estamos calculando. 0.9 entre delta F. Entonces, hacemos esta relación. Y ahora bien, vamos a pasar al primer paso que corresponde a calcular los coeficientes de la ventana en el dominio de la frecuencia. La ventana rectangular, la HRDN. Entonces, nuevamente hacemos esta operación y lo hacemos coeficiente por coeficiente. Una vez que ya lo hicimos, de hecho, lo hacemos de 0 a 8 porque este n mayúscula, aunque lo pedimos de orden 10, nos da el valor con 8. Entonces, por eso lo hacemos así. La omega RDN, o sea, la ventana rectangular que seleccionamos, es 1 para todos los coeficientes. Entonces, una vez que ya tenemos este vector y este de acá, utilizamos la simetría. Y ahora bien, lo que hacemos es primero multiplicamos este por este, pero como el de la ventana rectangular es 1, pues simple y sencillamente se replican los coeficientes. Son los mismos. Y para el caso de los anteriores, igual aprovechamos la simetría para calcularlos. Y haciendo todos estos cálculos, simple y sencillamente ya quedó nuestro filtro. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá de esto que hicimos ahorita? No, profe, todo No, bien. bueno. Muy bien. Entonces, ya vimos entonces el diseño de filtros FIR. Entonces, vamos a dejar una tarea, pero a ver, si ustedes son de martes, la vamos a dejar hasta el próximo jueves y vamos a darles una semana para que tengan el suficiente tiempo de hacer su práctica. Entonces, ya está en su correo el manual de instrucciones, ya decidimos los equipos. Entonces,
ya está. Lo que me queda pasarles es el tutorial para utilizar FDA Tool. Ese no lo vamos a ver ahorita aquí. Sin embargo, les voy a pedir en la plataforma en Virtual Horizon, ahí lo van a poder encontrar. Yo creo que ahorita luego terminando la clase, se los voy a subir para que lo puedan consultar. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, les voy a subir el tutorial y el día jueves vamos a dejarles la actividad y vamos a tener una pequeña sesión de dudas para que vean que si pudieron utilizar el tutorial para realizar su filtro. Entonces, les vamos a subir el tutorial y les voy a pedir que lo vean y que el día jueves ya nos pongamos a trabajar con respecto a las dudas. La práctica se va a revisar el día martes de la próxima semana. Entonces, básicamente ese día tendría que quedar. Eh, entonces, les vamos a pedir que en este par de días traten de trabajar. Igual, si hay alguna duda, la podemos responder fuera de línea, a través de que envíen un correo o a través de WhatsApp, les podemos responder sus dudas, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Entonces vamos a pasarles el video en un momento más. Bueno, vamos a cerrar la sesión por el día de hoy. Sin embargo, espérenme 5 minutos en lo que lo doy de alta en la plataforma, el video, para que ustedes lo puedan ver. Dentro de los materiales que estamos revisando, en el libro de Springer, que fue de los que mandamos por correo, ahí viene desarrollado tanto este tema como el de FiltroSir. Ahí lo van a poder consultar. Vienen estas relaciones matemáticas, vienen algunos otros ejemplos para que ustedes puedan revisarlos. No tengan tanta preocupación con esto que hicimos ahorita. Lo que va a suceder es que para la práctica es evidente que los filtros tienen un alto orden, incluso haciendo cosas muy, muy simples como la que mostramos. Entonces no les vamos a pedir que hagan cálculos manuales. Para la práctica se va a pedir que utilicen la herramienta FDA Tool y con eso ya queda resuelta esta situación. ¿Hay alguna otra duda que tengan o algún comentario? La realización del reporte es como aparece en la plataforma, ¿no? En el apartado de realización de trabajos, me parece que dice. Sí, en el documento de guía para la realización de trabajos, ahí viene qué es lo que debe contener el reporte. Parte de los apartados ya vienen resueltos en el archivo que les acabamos de mandar, en el que mandamos al principio de la clase. Entonces, simple y sencillamente, en los apartados donde está desarrollado, toman esa información y la ponen. Y lo demás ya queda bueno, ya queda que ustedes lo escriban, ¿de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, entonces, si no hay más dudas, nos estaremos viendo la próxima clase. Entonces, les vamos a mandar, yo creo que a máximo 5 minutos en la plataforma ya va a estar cargado el video para que ustedes lo revisen, ¿de acuerdo? Profe, Sí, díganme. disculpe, entonces la revisión va a ser en equipo y de forma, digamos, en un grupo de WhatsApp o algo así, ¿verdad? No, vamos a revisarlo durante las sesiones. En su caso, no se preocupe, vamos a trabajar con sus compañeros a la hora que se conecten en la revisión. De hecho, todavía no les hemos dejado la práctica en el otro grupo. Entonces, eso lo haríamos el día de mañana y la revisión la haríamos ya sea fuera de línea o la haríamos con sus compañeros. ¿De acuerdo? Ok, profe, muchas gracias. Ajá. Sí, en el entendido de que van a revisar, de que se tiene que revisar en su respectivo grupo, por favor. Sí, profe, gracias. Sí, muy bien. Entonces, si ya no hay más comentarios o alguien más tiene alguna otra duda o algún otro comentario.
Yo, profe, Sí, bueno, dígame. mi compañero creo que ya tiene varias clases que no está, entonces, bueno, en caso de que no trabaje, puedo excluirlo del reporte, ¿no? Mm, sí, sí, no hay ningún Ok, problema. Si ya se quedó sin equipo, pues tendría que trabajar usted. Pero pues si está usted comentándome que él no está trabajando, entonces vamos a ver la manera de que nada más a usted le quede la calificación, porque es evidente que nada más usted está trabajando, no hay nadie más. ¿De ok. acuerdo? Gracias. Ujú. Sí. ¿Hay alguna otra duda o comentario? Por mi parte, no, profe. No. Muy bien. Entonces, permítanme un minuto. Muy bien, gracias. Entonces, eh, permítanme, les subimos el video y ya con eso queda nuestra clase de hoy. ¿De acuerdo? Buena tarde y nos vemos el próximo jueves.